Nos preparamos. Beshem Hashem Naseh Benazliach, Beshem Hashem Naseh Benazliach, Beshem Hashem Naseh Benazliach. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Baruch Hashem. Canciones de Breslev y también de Adar y de Shabbat. Vamos a hacer un popurrí de muchas cosas. Mishe, 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 Niknas Adar. Mishe, 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 Niknas Adar. Ay, 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 Mishe, Niknas Adar, Marvim Besimcha. Mishe, Niknas Adar, Marvim Besimcha. Mishe, 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 Niknas Adar. Mishe, 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 Niknas Adar. Ay, 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 Mishe, Niknas Adar, Marvim Besimcha. Mishe, Niknas Adar, Marvim Besimcha. Cuando llega el mes de Adar. Cuando llega el mes de Adar. Ay, 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 cuando llega el mes de Adar, aumenta la alegría. Cuando llega el mes de Adar, aumenta la alegría. Cuando llega el mes de Adar. Cuando llega el mes de Adar. Ay, 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 cuando llega el mes de Adar, aumenta la alegría. Cuando llega el mes de Adar, aumenta la alegría. Atzileni, Atzileni, mi moral Atzileni, 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 mi tararat Amalek. Ay, 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 Ben Samea, mi Sechana, más que Mordejai Esther. Insameseni, mi Sechana, Mordejai Esther. Sálvame, 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 suena la de Amalek. Sálvame, 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 de la cáscara de Amalek. Ay, 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 santifícame con la santidad de Mordejai y Esther. Santifícame con la santidad de Mordejai y Esther. Baruch Hashem. La 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 la. Gracias Hashem por todo lo que nos das. Gracias Hashem por todo lo que no nos das. Gracias Hashem, gracias Hashem, gracias Hashem, lai, lai, lai. Gracias Hashem, gracias Hashem, gracias Hashem, lai, lai, lai. Yo tengo fe completa que no existe el mal. Ay, 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 siempre bueno, bueno y benefactor. Hey, Hashem es siempre bueno, bueno y benefactor. Hey, no comprendo nada, solo sé y tengo fe que todo es para bien. Yo no entiendo nada, no comprendo nada, solo sé y tengo fe que todo es para bien. Muchas, muchas gracias, Hashem, bendito seas por todo lo que haces por mí.
Muchas gracias, Hashem, bendito seas por la emuná que me das a mí. Lo que pasó, pasó, lo esencial es empezar de nuevo. ¡Hey! Lo que pasó, pasó, lo esencial es empezar de nuevo. Ay, 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 Padre, renuévame completamente, ilumíname el alma. ¡Hey! Padre, renuévame completamente, ilumíname el alma. ¡Hey! Si la persona hubiera sabido cuánto el Creador le ama, si la persona hubiera sabido cuánto el Creador le ama, estaría alegre cantando y bailando los 120 años. Estaría alegre cantando y bailando los 120 años. Si la persona hubiera sabido que la desesperación no existe, si la persona hubiera sabido que siempre hay esperanza, si la persona hubiera sabido que la desesperación no existe, si la persona hubiera sabido que siempre hay esperanza, estaría alegre cantando y bailando los 120 años. Estaría alegre cantando y bailando los 120 años. Si la persona hubiera sabido cuán misericordioso es Hashem, si la persona hubiera sabido que todo es para bien, si la persona hubiera sabido cuán misericordioso es Hashem, si la persona hubiera sabido que todo es para bien, estaría alegre cantando y bailando los 120 años. Estaría alegre cantando y bailando los 120 años. O emuná o geinom, sin emuná la vida es un infierno. Con emuná todo es mejor. Tenemos alma, alegría y mucho amor. ¡Hey, hey! Emuná o geinom, sin emuná la vida es un infierno. Con emuná todo es mejor. Tenemos alma, alegría y mucho amor. ¡Hey! Shabbat Shalom, hey, Shabbat Shalom, hey, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, hey, Shabbat Shalom, hey, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, hey, Shabbat Shalom, hey, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Am Israel, Am Israel, Am Israel, Hai. 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 O Davinu, Hai. O Davinu, Hai. O Davinu, O Davinu, O Davinu, Hai. O Davinu, Hai. O Davinu, Hai. O Davinu, O Davinu, O Davinu, Hai. Ose Shalom bin Roma, Uyase Shalom Aleinu, Ve'al Kol Israel, Benru, Amen. Ose Shalom bin Roma, Uyase Shalom Aleinu, Ve'al Kol Israel, Benru, Amen. Uyase Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Israel. 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 Be'emru, Amen. Mitzvah gedola, להיות בשמחה, ושמחה תמיד.
מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה ושמחה תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה, מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה ושמחה תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה, מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה ושמחה תמיד. Es un gran precepto estar siempre contentos. Es un gran precepto estar siempre contentos. Es un gran precepto estar contentos. Es un gran precepto estar contentos. Es un gran precepto estar contentos. Contentos, siempre contentos. Baruch Hashem, Shabbat Shalom a todos. Entonces, bueno, hoy tenemos un Shabbat especial, porque es doble festividad. Tenemos Purim, tenemos también Shabbat. Y bueno, también la alegría al máximo, por el mes de Adar también, gracias, Hashem bendito. Y bueno, la parashá de esta semana también es Kitizá. Y entonces, si alguien recuerda qué se lee en esa parashá. La creación de los artefactos para el Mishkan. Kitizá. Ajá, parashá Kitizá. Parashá Kitizá. ¿Alguien más? Querido Mario. Baruch Hashem. A ver, querido, la parashá Kitizá. Es que como suena. Baruch Hashem. Bueno, casi siempre en todas las parashot la idea es principalmente enfocarse en retornar a Dios. Y entonces principalmente Purim nos habla de un ocultamiento. Decíamos hace un rato, cuando leemos la Megilá Esther, ahí principalmente se habla de un momento en el cual hay un decreto muy fuerte sobre el pueblo de Israel y recae sobre Esther y Mordejai precisamente la salvación. Pero la pregunta es, ¿por qué hubo un decreto? Entonces hay muchas explicaciones de los sabios, ¿no?, sobre cuál fue la transgresión del pueblo. Hay quienes dicen que fue porque formaron parte del banquete, o sea, porque la Megilá Esther nos habla de que el rey Ahasverosh convoca a fiesta, y una fiesta, y de verdad dimensionemos, o sea, ¿quién hace una fiesta de 180 días? Ahasverosh. Ahasverosh hizo eso. Y esa fiesta no nada más era en Shushan, en una ciudad específica, no, era en las 127 provincias. Y entonces se dice que el pueblo de Israel fue al banquete del rey Ahasverosh. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel dijo, bueno, si el rey Ahasverosh ve que no participamos, a lo mejor piensa que estamos en contra de él. Y entonces el rey Ahasverosh no era cualquier, digamos que persona, o sea, era una persona que sabía en cierta manera lo que quería. ¿Y qué es lo que quería? Poder. Y entonces, dentro de esa búsqueda de poder, lo que hace el rey Ahasverosh es que, aunque no lo crean, preparó en el banquete comida kosher. Había comida, vino kosher. Entonces no era una transgresión que el pueblo de Israel haya ido al banquete y que digan a alguien, no, pues es que comieron comida no kosher. No fue problema. Había alimentos kosher. Ajá, en principio vemos que ahí se empieza a ver esa parte de que uno de repente quiere agradar más a las personas que a Dios. Pero aún así, escarbando más, la transgresión tiene que ver con el hecho de que el rey Ahasverosh, primeramente, o sea, si uno empieza a escarbar sobre su vida, no tiene un linaje real. No tiene un linaje real.
Vashti, sí. La reina Vashti sí tiene un linaje. Y entonces él de repente dice, bueno, a ver, traigan a la reina. ¿Para qué? Para mostrar su hermosura y demás. Pero en realidad lo que quería era humillar a la princesa, a la reina Vashti. Porque decía, bueno, es que quiero que tú, Vashti, te des cuenta que a lo mejor tú eres la reina. Pero yo me casé contigo, ahora yo soy el rey y yo estoy por encima de ti. Entonces ese era en cierta manera el temor que infundía el rey Ahasverosh. Sin embargo, digamos que el problema, aún así, o sea, aunque busquemos culpable al pueblo de Israel, no, aparentemente no hay una culpabilidad, tampoco por eso. Porque finalmente puede defenderse el pueblo diciendo, es un rey y lo tengo que honrar. Y entonces en la Torá está escrito que uno tiene que elegir la vida, y bueno, yo no me inclino delante de él, yo no lo veo como un Dios, pero al menos en esto que es importante para él y que puede generar un conflicto a mi pueblo, no lo voy a hacer. Entonces, en parte, en realidad viene el problema es la demencia del pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel cae en una demencia. Se olvidó, en realidad, de su propósito. Cuando tú piensas que el mundo es todo y que simplemente eres digamos que como una consecuencia de todas las situaciones que pasan en tu vida, en ese momento ya pierdes tu sentido. Entonces, esa es la transgresión realmente del pueblo de Israel. No saber cuál es su misión. No saber qué viene a hacer a este mundo. Y en cierta manera eso se le llama demencia. Demencia es que no sabes de repente nada. Y entonces, aquí digamos que el regaño es que te confundas y pienses que el placer, el tomar cosas de este mundo, esa es tu razón de vivir. Cuando el pueblo de Israel fue con el rey Ahasverosh, pues de alguna manera entraron como una especie de comodidad. Ok, este rey me va a proteger, ese rey me va a dar todo. Y entonces esa es la razón por la cual en Purim viene uno a disfrazarse. El disfraz en Purim tiene que ver con el hecho de que yo no soy la persona que sale a trabajar todos los días. En que yo no soy la persona que se llena de tantas situaciones y se complica tanto. Yo no soy esa persona. Ese es el disfraz que yo decido tomar. Y entonces esa es digamos que la parte práctica para nosotros los Benei Noach. Recordarnos ahorita con los disfraces de que pretendemos ser alguien, pero en realidad digamos que muchas veces estamos siguiendo la vida de alguien más, el querer compararnos, el querer de alguna forma crear una realidad que no es la nuestra. Quieres convencerte a ti mismo de que eres una persona que no eres, o quieres a lo mejor agradar a una persona y te conviertes en lo que esa persona quiere, o te haces la idea de que si tú fueses X o Y, vivirías mejor, ganarías más, en fin. Al final de cuentas, Purim es eso, o sea, el mundo no es realmente lo que es. En ese mundo vienes a jugar un rol que dependiendo, digamos que hacia donde quieras tú de alguna manera caminar, y ahí viene también la parte del libre albedrío, es hacia donde tú vas a envolverte de personas y demás, y vas a crearte muchas situaciones que Hashem nunca quiso que tuvieras. Entonces la primera parte habla de eso, habla de ese aspecto en cómo el rey Ahasverosh aunque representa a Hashem el rey, pero digamos el rey que no se dice Ahasverosh. Ahasverosh como tal representa al rey que no es rey. Y el rey que no es rey es el no bueno. Ahora bien, ¿cómo entender esta imagen del no bueno? El no bueno no es más que simplemente, hemos dicho muchas veces, un coach. Y te va a poner las pruebas. Finalmente él te va a probar y él va a ser el medio de prueba. Y si tú te sostienes, digamos que reconociendo que en realidad además de Hashem no existe nadie, o sea, a través de tu emuná shlema, tu fe completa en el bendito, es como vas a poder sobrepasar todas estas pruebas que él te va poniendo. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a ver es que en Purim es tomar conciencia. Es como que te detienes tantito y dices, muy bien. Hace un rato al final, no sé si notaron algo, que aplaudimos a todos los que se disfrazaron, ¿no? Pero al final haber un aplauso para los que no se disfrazaron. ¿Por qué? Porque al final todos, sin excepción, tenemos un disfraz.
Y entonces aquí en Purim nos está diciendo Hashem, la única forma de que te salves es que seas tú mismo. Esa es la única forma. Hay una historia del Rebbe Nachman, donde el Rebbe Nachman, digamos que habla de que hay un rey y su ministro. Y entonces llega el ministro y le dice, señor rey, tenemos un problema. Le dice, ¿pero qué pasa? ¿Por qué estás tan asustado? Es que, señor rey, de verdad, no sé qué vamos a hacer. A ver, dime, me estás asustando ya. Resulta que el trigo está contaminado. Ok, ¿y qué tiene de malo que esté contaminado? O sea, muchas veces el alimento está contaminado y no pasa nada, ¿no? Ese tipo de contaminación no es la misma de siempre. Esa contaminación es que si come uno el trigo, entra la locura a tu vida. La locura, sí. Y bueno, pues vamos a tomar todo el trigo y pues ¿qué te parece que pues lo escondemos, lo quemamos, hacemos algo? Dice, demasiado tarde. Todo el pueblo ya comió del trigo. Entonces todo el pueblo está loco. Y el rey se queda pensando y dice, así que bueno, quiero su consejo, ¿qué vamos a hacer, señor rey? Ya sé, comamos trigo. Pero rey, le acabo de decir que si comes el trigo te vuelves loco. Y le dice el rey, ¿y qué otra alternativa tenemos? Si no comemos el trigo, ¿quiénes van a ser los locos? Y se queda pensando y dice, tiene razón. Muy bien, mira, pero vamos a hacernos una marca. Yo aquí me voy a poner una marca en la frente, mira. Y tú también te vas a poner una marca en la frente. Y cada vez que yo vea tu rostro, tú me vas a recordar que comiste del trigo contaminado. Y cuando tú veas mi rostro, te vas a acordar que también comiste del trigo contaminado. Y de esa manera los dos vamos a darnos cuenta que estamos locos. Ok, perfecto. Y como toda historia del Rebbe Nachman, ahí termina, ¿no? ¿Y cuál es la moraleja que hay ahí detrás? Bueno, Purim es eso. Todos comemos del trigo contaminado. Estamos en una locura todos. Y entonces, esa locura precisamente Purim nos viene a recordar que todo es un disfraz. Y nos viene a recordar que las dificultades en nuestra vida es porque estamos empecinados en vivir una vida que no es la vida que Hashem quiere que vivamos. Tenemos problemas porque no es lo que Hashem quiere que hagamos. Cualquier situación es porque estamos en contra de la voluntad divina. Entonces Purim nos viene a decir, tienes que ser tú. En el caso de la reina Esther, o sea, es interesante porque se habla de Adasa y luego se dice Esther. Hay dos nombres, Adasa y Esther. Y en un momento llegamos a tomar ese tema ahí en una clase de mujeres, donde decíamos que qué era esa situación de Adasa y Esther. Porque se dice que Esther se casa con Ahasverosh, y sabemos que de ahí va a venir después el rey Ciro, ¿no? Y entonces aquí hay una situación de conflicto tremenda. ¿Por qué? Porque si Esther se casó con Ahasverosh, Ahasverosh es un no judío y Esther es judía. ¿Qué pasa ahí? O sea, Esther es judía y Ahasverosh no es judío. Entonces, se dice que no puede haber unión entre un judío y un no judío. O sea, por regla y espiritualmente no existe una unión. Si se une un varón con una mujer judía, no hay unión. No existe una unión como tal. Y viceversa también. Por esa razón es que como Benei Noach se prohíbe ese tipo de unión. Judío con judía o no judía con judío, digamos, están prohibidos. O sea, finalmente no existe tal unión a los ojos del Santo Benito él. Y eso tiene que ver más que nada por la misión que se tiene que hacer. La misión del judío es una, la del no judío es otra. Y entonces aquí, ¿qué solución dan los sabios? Una de las soluciones que ellos explican es que en realidad Esther no era Adasa. Y entonces aquí viene un conflicto, porque entonces estaría hablándonos la Torah de un primer indicio en el Tanaj de un trastorno límite de personalidad.
aquí soy la sobrina de Mordejai, en el castillo soy Esther. Pero aquí hablamos de que son dos mentes separadas, dos mundos separados. Y entonces esto también de alguna manera se aplica en que Esther en realidad se dice que era un espíritu. Y entonces en realidad Esther se une con Ahasverosh. Y bueno, muchas ideas, o sea, son solo ejemplos de comentarios, pero es muy complejo este tema. Digamos que llegar a un consenso es complicado. Sin embargo, digamos que el camino aquí viable y más adecuado es pensar que había algún tipo de trastorno. Y en su mente estaba la mujer judía y la mujer no judía. Y efectivamente, digamos que al momento que una mente, porque la mente es el alma, en ese momento podríamos ahí englobar la otra parte de que era un ser, Hadassah, y este era otro ser, pero que vivía en un mismo cuerpo. Y entonces Hadassah era la que estaba unida a Mordejai, mientras que Esther era la que se unió con Ahasverosh. Pero esto ¿qué nos vendrá nuevamente a decirnos? O sea, finalmente, ¿por qué en la Megilá Esther se nos hablaría de eso? Pues para indicarnos que quizá la locura de todos nosotros es ese trastorno también de personalidad que tenemos. En casa eres una persona, afuera eres otra persona. Y solamente es una enseñanza, no es tanto que es una cuestión de que estemos enfermos, graves y que en realidad... No, es una locura que tiene que ver con el hecho de que te olvidas qué vienes a hacer a este mundo. Y entonces Hadassah representa tu esencia, mientras que ser es la vida que decides vivir. Ahora, algo interesante, a lo largo de la Megilá, además de que aquí vemos que de repente se le pone en jaque al pueblo judío, es la figura de Mordejai. El Mordejai que vemos ahí es un Mordejai que si fuese un Mordejai judío, así, aunque sí es judío, digamos que hablando del Sadik, o sea, él es el Sadik, pero como Sadik aquí vamos a ver que tiene un punto en donde él es el medio de conexión con los demás. O sea, el pueblo de alguna manera todos se doblaron ante Amán. Amán representa, es un descendiente de hasta Amalek, como decía en la canción, ¿no? Atzileni. Dice, líbrame la cáscara de Amán a Amalek. O sea, sabemos que Amán es un descendiente de Amalek. Si nos remontamos a Amalek, Amalek es un descendiente de Esaf. ¿Y por qué hay un problema entre Esaf y Jacob? Pues por la primogenitura. Cuando digamos que viene hambriento Esaf, está haciendo aquí sus lentejitas bien ricas, Jacob, y dice Esaf, dame de comer. Y le dice, no, este es para vuestro padre. Acaba de morir Abraham y Jacob le estaba preparando sus lentejas a Isaac. ¿Y por qué lentejas? Porque la lenteja es un platillo que se hace dentro de la tradición judía para recordar que así como la lenteja es redonda, así es la vida. Bajas a este mundo para cumplir algo y luego tienes que elevarte otra vez. Entonces, para indicar que la muerte no existe, el alma es eterna, o sea, nos hace referencia a la eternidad del alma. Y entonces, en ese sentido, digamos que llega Esaf y le dice, no, tengo hambre, dame de comer. Es más, te pago, ¿cuánto quieres por ello? No quiero dinero, dice Jacob. No, ya te dije, dame de ese potaje. No te voy a dar. Es de vuestro padre. Está bien, mira, pídeme lo que quieras. Lo que tú me pidas yo te voy a dar. Tu primogenitura. ¿Mi qué? Tu primogenitura. Pero eres tonto. ¿De qué te sirve la primogenitura? ¿Pero lo quieres? Ándale, ahí está. Te doy mi primogenitura. Cómete las lentejas. Y ya preparó para Isaac y demás. Posteriormente, a lo largo de los años, vamos a ver que Isaac le dice, ya cuando siente que está cerca de su muerte, le dice a Esaf que vaya y le prepare de ese guiso que tanto le gusta. Y entonces Esaf va a buscar pues el animalito para hacer el alimento favorito de su papá, pero dice que Hashem bendito no permite que encuentre ningún animal. Y entonces Rivka, que escucha, le dice a Jacob, ves por unos animalitos, vamos a afanarlos y tú vas a llevar el alimento a tu padre y le vas a decir que te bendiga. Pero mi padre se va a dar cuenta, y se da cuenta y me maldice, que tu maldición caiga sobre mí. Y entonces se disfraza, se pone las vestimentas de Adán que las tenía Esaf,
y además se pone el pellejo de los animales porque Esaf era velludo. Entonces ya le dice, mi padre, aquí está tu alimento favorito. Acércate, hijo, para que te palpe, porque la voz es la voz de Jacob. Y le toca, pero las manos son las manos de Esaf. Y entonces come y finalmente lo bendice. No pasó mucho tiempo, llega Esaf, y entonces hay un midrash que dice que llega Esaf y como no encontró animales, se desesperó y terminó matando unos perros. Y le llevaba unos perros bien aderezados a su padre. Claro que ya Isaac no come, porque finalmente ya había comido, entonces cuando le dice, padre, aquí está lo que me pediste, bendíceme. Le dice, no te puedo bendecir. No te puedo bendecir porque alguien más vino y fue bendecido. Y como ya lo bendije, pero padre, si quiere una bendición, no tengo nada para ti, hijo. Y ya cuando le dice, bien hicieron en ponerle Jacob, porque es el que estafa, y le dice, primero me quitó la primogenitura y era mi bendición. Entonces ahí cuando dice mi primogenitura, Isaac primero se puso un poco asustado, porque dice que vio que se abrió un foso delante de él, diciendo, creo que cometí un error al bendecir a Jacob. Pero cuando él se da cuenta de ese foso, que en realidad era ese temor que él tenía, y cuando escucha que ya le había entregado la primogenitura, en este caso Esaf a él, ya descansa. Y a raíz de eso, digamos que ahí surge el odio de Esaf contra Jacob. Entonces, si se dan cuenta y se lo analizan, no hay absolutamente nada. O sea, Esaf, ¿su enojo cuál es? Que le quitaba su primogenitura, pero en realidad no se la quitó, se la compró Jacob. Entonces Jacob era una persona astuta. Él sí le interesaba ser el primogénito porque eso implicaba que él iba a tener de alguna manera una herencia espiritual, como por ser primogénito. Y él dijo, eso es lo que yo quiero. A Jacob le gustaba la Torá. El camino de la Torá, él observaba la Torá, cumplía las leyes y demás. Se dice que es el primero que cumple toda la Torá. A raíz de esto es que Esaf dice, mientras mis padres estén vivos no te voy a hacer nada. Pero en el que muera nuestro padre, te atienes a las consecuencias, voy a matarte. Y entonces al oír esto Rivka dice, ve a la casa de mis padres, allá consigues una esposa, eso le dice a tu padre, y huyes de tu hermano, porque tu hermano ya escuché que quiere matarte. Entonces, ¿qué hizo Esaf? Pues como no recibió la bendición, generó un odio infundado en toda su descendencia. Y de ahí surge Amalek. Digamos que la descendencia de Esaf, 3 generaciones después surge Amalek, y ese Amalek, digamos que luego dice la Torá que fue destruido. Pero cuando fue destruido, fue en la época del rey Shaul. El rey Shaul se le da una orden, le dice a Hashem, vas a ir a pelear a Jericó y vas a destruir todo. Y no destruyó todo. Dejó con vida al rey Ahab. Y ese rey dice que tuvo intimidad con una mujer, y de ahí es donde va a surgir una descendencia, que es Amán. Y es así como aparece, años más adelante, pues ya en Persia, con el rey Ahasverosh. O sea, previo a eso, pues sabemos el exilio de Babilonia, o sea, Egipto, Babilonia, viene Persia, y es ahí donde hace aparición Amán. Y a raíz de, digamos que de esa duda, pero Amán representa, o sea, Amalek es la duda. La duda es si Hashem está conmigo o no está conmigo. Entonces aquí se nos viene a mostrar en Purim que si tú te crees de repente tu disfraz, que eres eso que no eres, entonces es ahí donde Hashem, bendito, despierta un Amán, despierta una duda que va a buscar destruirte. Pero esa duda surge a raíz de que no eres capaz de entender que hay un plan en tu vida. Cada uno es único. Cuando tú quieres ser alguien que no eres, cuando tú estás viendo qué te conviene ser, o sea, siempre que buscas una conveniencia, ya sea material, física, ¿qué es lo que representa el banquete de Ahasverosh? El banquete de Ahasverosh es el rey que no es rey, el no bueno. El no bueno te ofrece placer. Ahora bien, aquí la diferencia, como se enseña en la religión, de que el placer es negativo, no, el placer no es negativo. El problema está que tú busques el placer
desconectado de su fuente. Porque en realidad Hashem nos manda a ser felices. Y una de las cosas que nos van a ayudar a ser felices es tomar conciencia de todo lo que Él, bendito es, hizo es para bien. Todo tiene un propósito y el propósito principalmente es acercarnos más a Él. Entonces aquí Dios está oculto. Y entonces aquí nos viene a enseñar este libro que en realidad cada situación que vivimos día con día hay un director de obra que está constantemente dirigiendo. Y dice, muy bien, Amán, haz un decreto, porque ese pueblo se está perdiendo. Y entonces lamentablemente, y digo lamentablemente porque casi siempre lo que vemos en el pueblo de Israel y que también nosotros hemos aprendido es que solo cuando estamos en problemas nos aplicamos. Sí, finalmente al aplicarse en el sentido de que reconoces quién es la fuente, ¿no? Y entonces en ese decreto que cae sobre el pueblo de Israel, solamente hay 2 personas que pueden hacer algo. Y entonces Hadasa es llevada al palacio del rey Ahasverosh, y dice ahí pasó por 12 meses. O sea, esos 12 meses donde fue preparada con cosméticos, con aceites y demás, para poder, ahora sí que entrar con el rey Ahasverosh. Pero hay otra cosa que también aquí salta. Hadasa hace énfasis a algo así como algo verde. Y entonces se dice que Hadasa no era una mujer común. Se veía como la princesa Fiona. Verde. Y entonces de alguna manera digamos que eso es lo que llama mucho la atención. Se convoca a las mujeres más hermosas de todas las provincias y de repente aparece en escena la mujer rana. Sí, una mujer verde, que es Hadasa. Y entonces allí podemos entender que esta parte, o sea, de repente hay que entender también aquí los elementos, ¿no? Porque el color verde, examen para Dan. ¿Qué sefirá es, querido? Pues esta es la de no asesinar, no causar sufrimientos innecesarios. Entonces es elegir la vida, ¿no? Y entonces el verde casi siempre lo conectamos con los árboles también. Y entonces de alguna manera es la vida. Hadasa, o sea, eso es más bien como una especie de metáfora. De que Hadasa representa lo que te va a generar vida. Y esa es tu esencia. La esencia de cada uno de nosotros es lo que nos conecta, lo que nos hace mejores personas, lo que hace que florezcamos y florezca el medio donde estemos. Entonces, en otras palabras, es lo que tú eres, quién eres. Y Hadasa entra con el rey Ahasverosh siendo quien es. Los cosméticos, los aceites y demás, ¿en quién le convierten? En Esther. En esta dicotomía que ahora es ya otro ser. Y por eso es que Mordejai va y le dice, mira, está pasando eso y tú aquí jijiji, jajaja en el palacio. ¿Cómo sabes que no fuiste llevada al palacio para salvar al pueblo y que por eso existes? O sea, así como que fue Mordejai y dice, ¿qué te está pasando, Esther? ¿Ya se te olvidó que además de Hashem bendito no hay nadie más? Dice, por algo sí te digo, si tú no haces nada porque tienes miedo de Ahasverosh, Hashem va a encontrar un camino para salvar al pueblo y tú y tu descendencia va a morir. Entonces aquí ese regaño es fuerte, porque le está diciendo, perdiste tu propósito. Y entonces ahí se enseña qué es el momento, cómo podemos conectar otra vez con Hashem. Ayuno. Y el ayuno aquí principalmente es desconectarte de esas cosas físicas, aquello que hizo que te desviaras. 3 días, casi siempre el número 3 está ligado al hecho de dar muerte y renacer. O sea, el 3 muchas veces lo conectan con esa parte de renacimiento. Por eso en las culturas, sobre todo religiosas antiguas, se habla de esa parte de la resurrección. En casi todas las culturas religiosas se habla de una resurrección. O sea, no es algo que el cristianismo trajo de moda, ¿no? Eso ya estaba con los egipcios, ya estaba con los babilónicos, viene de muy atrás. Y precisamente es porque
el 3 va a reflejar esta parte. Ahora bien, 3 patriarcas, un nuevo comienzo. Abraham, Isaac y Jacob. O sea, el 3 tiene que ver con una especie de un comienzo nuevo. Entonces, esa muerte y un renacimiento, es decir, deshacerse de todo aquello que no permitía que fueses quien tienes que ser. Y entonces, ¿qué sucede? En ese momento dice, pero es que el rey dio una orden, que si una mujer se presenta delante de él y él no agarra su cetro, significa que esa mujer tiene que morir. Y ahí es donde le dice Mordejai, ¿no? ¿Y cómo sabes que no fue esa la razón por la cual tú naciste y estás aquí? Y entonces dice, muy bien, pues entonces pido que ayunen por mí. Yo haré lo mismo con las mujeres que están conmigo. Y ayuna, ¿y qué sucede? Cuando se presenta delante del rey, le pone su cetro, o sea, encontró gracia. Se dice, los comentaristas hacen mención de que ella se desmayó. O sea, ella nada más ve al rey, el rey así como que se dice, ¿qué pasó otra vez Vashti? ¿Otra vez va a pasar lo mismo? Y entonces digamos que de la impresión que ve los ojos de él y demás, que se desmaya, ¿no? Pero al desmayarse Esther, despierta esa ternura en Ahasverosh, que por eso va, corre y le dice, ¿qué pasó Esther? ¿Qué necesitas? O sea, encuentra esa gracia. Entonces dice, pídeme lo que tú quieras, que hasta la mitad de mi reino te daré. Ahí, en forma inconsciente, nos están dando también la ley, ¿no? De todo lo que hace el hombre, la mitad le pertenece a la mujer. Desde ahí dice con el rey Ahasverosh, ¿no? Es tu socia 50-50. Una vez que pasa eso, así que le corresponde medio bonsai. Dice, no. O sea que si usted quiere tratar su medio Entonces lo que ocurre después es que ella dice, quiero hacer una cena. Y en esa cena quiero que esté Amán. Y entonces Amán, la pregunta es, ¿qué estrategia es esa? ¿Qué ganaba Esther invitando a Amán? ¿O por qué se nos enseña eso? O sea, aquí se nos enseña que en realidad Hashem está oculto, Hashem te está dejando, pero te está enseñando, o sea, para mí el giro que le quiero dar ahorita a la Megilá Esther es que en realidad es una carta de estrategia. Te enseña cómo es que tienes que moverte para poder vencer al otro lado. Y lo que te está diciendo Esther es, no ataques de frente. Tienes que tenerlo de tu lado ahí tranquilito. Entonces, ¿cómo interpretar esto? Al Yetzer Hará, la mala inclinación, le tienes que decir ahorita. Como la negrita de mis amores. Sí, a todo dile que sí, pero no le digas cuándo. Exactamente, como la negrita. Entonces, aquí en ese sentido, digamos que la reina Esther le dice, ven, comamos, y dice, ya que está el vino. El vino de alguna manera representa esa parte también de placer, pero también a su vez el vino habla de la rectificación de Adán. En Shabbat se hace un kiddush con vino porque es la rectificación de Adán, que Noaj no logró realizar, por eso vemos que ahí dice que Noaj se embriagó. Entonces, en cierta manera aquí, ese simbolismo del vino significa el conocimiento, la Torah. O sea, dando a entender allí que llegó un momento en el cual ya estaba la atmósfera hecha para hacer esa introspección. O sea, aquí lo que está diciendo es que el otro lado no tiene conciencia. Te está enseñando, o sea, el otro lado no tiene conciencia, el otro lado nada más es reactivo. Tiene que hacer nada más, sabe su misión. Y su misión es no dejarte que tenga las cosas fáciles. Se va a oponer a que tenga las cosas fáciles. Eso es el otro lado. El engañarte, el constantemente estarte afligiendo, pero en realidad es porque esa aflicción surge solamente cuando tú te olvidas de cuál es tu propósito.
Entonces, si tienes problemas es porque no sabes cuál es tu propósito. Ese es el meollo de todo este asunto. Porque en el momento en que nuevamente ya están ahí cenando y todo, le dice ahora, otra vez el rey Hashverosh, pídeme lo que quieras, reina Esther, que hasta la mitad de mi reino se te hará dado otra vez. Y le dice que mañana repitamos esto. O sea, a la mala inclinación, esa situación que tú quieres superar, no la tienes que cortar de tajo. Hay de situaciones a situaciones, ¿no? O sea, aquí si nos enfocamos en una situación, por ejemplo, que tenga que ver con que estés tú generando un daño a los demás. O sea, eso lo tienes que cortar lo más pronto que se pueda. Pero ya algo que es más personal, por ejemplo, Haz Shalom, pero una persona que tenga algún tipo de vicio. No se puede dejar un vicio de la noche a la mañana. Pero te está diciendo que tienes que ponerle límites. Y tienes de alguna manera que tenerlos. O sea, tú estás ya enfocado. O sea, aquí lo que hizo Esther fue enfocar. Yo tengo que tener a Amán, pero que Amán no me dañe. Es decir, tengo que tener un control sobre Amán. El primer paso para que tú puedas dejar una situación complicada en tu vida es que controles esa situación. Y ese control no significa que tú la manipules, sino más bien que sepas tú resguardarte de que no te haga un daño mayor. En el momento en que eso te hace un daño mayor, es donde te destruye. Entonces no, tienes que tenerlo ahí, porque el rey que no es rey ahí está, y está el no bueno, también hay contigo que es Amán. Pero el rey de alguna manera es tu coach. Pídeme. Si en ese momento hubiese pedido algo material, Amán se sale con la suya. Entonces, en las situaciones de conflicto, significa que tú no puedes irte por la comodidad. Cuando ya estás en el conflicto, tienes que elegir despertar. ¿Qué fue lo que hizo en cierta manera Esther? Esther despertó. Sabía que la situación, había un conflicto allí. Y tenía que ver con qué. Y ahí está muy claro casi el final. O sea, vemos que finalmente, en el segundo banquete le dice, hay alguien que se levantó contra mi pueblo. Ya sabes quién eres. Ya sabes de dónde vienes. Ya sabes que tienes una misión especial. En ese momento, Hashem, ¿qué hizo? La entregó en manos de Hashverosh. O sea, Hashverosh viene siendo, a final de cuentas, lo que Hashem mueve para afligirte. Pero está en control de Hashem ese que te aflige. O sea, Hashverosh es el medio que Hashem ocupa para rodearte, para ponerte en jaque, si lo quieres ver así. Amán es la mala inclinación, que es tu coach, que te está enseñando el mal donde está, donde tienes tus dudas. Por eso mencionaba a Amalek. O sea, Amalek representa esa duda, pero Amán es como esa descendencia, o sea, ese polvito que ahí tienes tú ya de duda en algunas cosas de tu vida, donde no le has entregado eso a Hashem todavía. Pero solamente cuando tú entiendes que hay un propósito, que eres importante para el Santo Bendito, es cuando vas a poder liberarte de él. Pues digamos que hay dimensiones. Personal, el trabajo primero sería personal, ¿no? Ver en qué momento yo estoy permitiendo, de alguna manera, no vivir mi esencia. Porque finalmente, o sea, si habláramos de la pareja, aquí cada uno, si los dos viven con sus máscaras, es que ella va a estar tranquila si yo hago esto, y él va a estar tranquilo si yo hago esto, y entonces aparentemente están así. Pero al final están viviendo una vida que no los hace feliz, porque no están siendo quienes tienen que ser realmente. Y entonces aquí el problema es ese, ¿no? O sea, el problema es que tengo que conocerme. Y entonces Purim te está diciendo, o sea, en pocas palabras y mi opinión muy personal, deja de hacer teatro, ¿no? Tienes que ser quien tienes que ser. Y entonces solo cuando sucede eso, es cuando viene el reconocimiento de ese que te estaba afligiendo, que es el rey Ahasverosh, que es el rey que no es rey, y te dice, muy bien, ahora tú vas a ser el segundo después de mí, le dice a Mordejai. Y la reina Esther ya tiene paz, y entonces vienen esos decretos que van ahora en contra
que el pueblo judío se puede defender. Pero aquí lo tremendo es eso, o sea, el pueblo judío se desarmó por haberse desconectado de Dios, por haber olvidado cuál es su propósito. Y lamentablemente a lo largo de la historia de Israel vemos que ha sucedido eso. Las veces que se ha desconectado de la fuente es cuando han venido situaciones bastante graves sobre el pueblo. Por esa razón es que ahora, digamos que la conciencia que tenemos que tener es, ¿cuál es tu disfraz? ¿Estás realmente siendo quien tienes que ser? Ahí recomiendo mucho este curso del Caballero de la Armadura Oxidada. Ya lo tenemos ahí. El curso del Caballero de la Armadura Oxidada nos habla precisamente de cómo nosotros, desde que nacemos, tenemos el primer contacto que es nuestra familia. Y es más, desde antes de nacer inclusive, ya enseñan los sabios que si mi madre tenía problemas con mi papá, ya el niño sale con su armadurita también. ¿Y esta armadura qué simboliza? Simboliza el hecho de que ya trae una serie de situaciones de falta de identidad. O sea, finalmente una armadura es una identidad que no tienes. Entonces esa armadura, por ejemplo, si la madre sufrió rechazo del esposo y lloró, y lloró, y lloró, y lloró, el niño está creándose una armadura de rechazo. Y entonces, ¿qué sucede con ese niño? Ese niño no puede recibir amor. Ese niño piensa que nadie lo quiere. Y entonces empieza a sentirse rechazo por todos lados, aunque sea muy amado. Porque hay una armadura. Después viene el contacto con la sociedad. Y antes también en la familia las costumbres, las tradiciones, y ahí la armadura se va poniendo bien bonita. Ya cuando crecen y se casan, él con una armadura de caballero aquí ya, de esas chonchas de la Edad Media, y la mujer igual. Y más todavía cuando, digamos que no se ha vivido en un matrimonio donde el varón se hace responsable del hogar y la mujer de alguna manera podía ser esa reina que Hashem quiere que sea, que es la que constantemente está siendo la ayuda idónea. Y aquí no se habla de una cuestión de machismo, no, sino que la mujer en realidad viene siendo una ayuda de Dios, o sea, una ayuda que Hashem nos da para que nosotros podamos de alguna manera crecer. Y esa es ayuda idónea para nosotros, porque es la que nos ayuda a crecer, a formarnos y demás, pero cuando no entendemos lo que es el matrimonio, es ahí donde vienen los conflictos. Y entonces si la mujer no trae eso, trae una armadura. Y entonces una mujer no abre su corazón, una mujer puede llegar a pensar que es una máquina nada más de hacer hijos, otra que es una cocinera nada más, alguien en quien se apoyan para muchas cosas, pero no se siente amada, no se siente querida, no se siente respetada. Y el hombre también puede estar en la misma situación, de que no es apreciado, no es querido, no es, y que todo, digamos, que también se le niega. Y entonces digamos que son los dos lados, pero eso implica las armaduras. Entonces eso es Purim, que reconozcas que a lo mejor no estás siendo quien tienes que ser, que estás viviendo una vida que no quiere Hashem que vivas. Mordejai, no eres el tzadik. Mordejai, en esta obra de Purim, resulta que es el ciudadano ejemplar, el que se da cuenta que van a matar al rey y salva al rey. ¿Y dónde está el tzadik? Claro que creía en Hashem y demás, pero él como un ciudadano ejemplar se disfraza. O sea, ahí vemos esa parte de que no aceptas tu identidad. Eso es en realidad, digamos, la parte de Purim. No aceptas tu identidad. Eres Benei Noach. Hashem te entregó 7 leyes universales. Y esas 7 leyes son importantes para que te vuelvas un ser humano completo. Un ser humano completo es una persona que tiene que tener amor. Y el amor se manifiesta en preservar, en conocer. Y amor también implica el hecho de que yo sea capaz de ver virtudes en los demás, pero eso implica que yo tenga que ver mis virtudes primero. Y entonces si yo logro eso, yo voy entonces a mostrar ese respeto hacia mi pareja. No voy a cometer inmoralidad sexual. Y esa es la ley, no cometí inmoralidad sexual, solamente me puedo liberar de ellos si amo. Para no asesinar, solamente me libero de él si tengo temor reverencial, si veo a cada persona como importante y única también,
que cada uno es una bendición especial. Y entonces, cuando yo entiendo eso, es cuando yo realmente puedo conectarme con mi esencia, con mi potencial. Puri nos está mostrando que cuando tú te conectas con tu potencial y tu esencia, Hashem está contigo. Hashem le da vuelta a todo. Entonces no huyas más de ti. No huyas del propósito que Dios te dio. No quieras ser alguien que no fuiste llamado a ser. No te compares, dice el rey David, solo hace daño. Sé quién tienes que ser nada más. En ese sentido, claro, Esther les tocó el rol de reina, pero finalmente digamos que ella recordó su esencia. Ok, si te tocó un rol está bien, pero no olvides quién eres. Por eso vemos que al final, ok, es Esther, pero es Esther que salva a su pueblo, que sabe que tiene una raíz y una identidad, que hay una misión, hay un propósito. O sea, al final de cuentas es que seas capaz de ver que hay un propósito en cada cosa que pasa en tu vida. Si tú no entiendes por qué pasan las cosas en tu vida, entonces hay un sinsentido. ¿Por qué conocí a esa persona y por qué no pude yo tener una relación bonita si pareciese que éramos el uno para el otro y demás? Pues porque esa persona nada más venía a despertarte. Muchas veces una persona entra en tu vida porque te viene a despertar. No, es que yo sentía que él era el amor de mi vida o ella era el amor de mi vida. ¿Y por qué no está aquí? Pues porque no era. Porque si fuese el amor de tu vida, ahí estaría. Tú te hiciste ilusiones, tú solito te confundiste en tu cabeza. No existe tal cosa. Cuando tú estás conectado con Hashem, Hashem te lo revela. Y entonces, como hemos dicho muchas veces, ¿no? Hay dos formas de encontrar una pareja. Una es que sea la que Hashem te dio y la otra que tú le elijas. Hashem te dio ya quien tú necesitas, quien va a sacar lo mejor de ti, sí. No necesariamente es la que te hace sentir bien, la que te dice, muy bien, eres mi héroe, no. Lo que es para ti es aquella que te dice, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? Ándale, vete a trabajar, haz esto, no te conformes, tú puedes más. O sea, con respeto, pero ve ese potencial en el hombre. Cuando uno tiene una mujer así, esa es la mujer de tu vida. Porque esa es tu idónea. Tu idónea es aquella que va a ayudarte a que crezcas. Ahora bien, ¿cómo es el rol para con la mujer para con el hombre? Pues precisamente que tiene que preocuparse en que su esposo sea el mejor. Y no decir, no, es que si le digo algo, no le parece nada, y pues mejor me quedo callada y no digo nada. Pues bueno, a los hombres que a lo mejor amedrentan a la mujer, les diría yo, están perdiendo la oportunidad de sus vidas de crecimiento tremendo. Porque un hombre que amedrenta a su mujer, que le grita, que le diga, no me digas eso, en realidad lo que está haciendo es callando la voz de Hashem. Porque la mujer te va a decir lo que Hashem le dijo que tú tienes que cambiar. Digamos que esa es una de las cosas importantes e interesantes en ello. Ahora bien, una pregunta obligada es, ¿todas las mujeres? Dice la Torah también. Hay mujeres que dice la Torah, tienes que escucharlas, pero hay otras que dicen no las escuches. A la que dice no la escuches tenemos el ejemplo de Adán y Jabá. Adán escuchó y ¿qué hizo? Comió el fruto. Otra que está escrita en la Torah es Sara. Sara dice que le dice a Hashem a Abraham, escucha a tu esposa Sara. La escuchó y entonces prosperó Abraham. Otra esposa que dio un mal consejo a su esposo, pues es la de Korah, y se lo tragó la tierra. Entonces, ¿de qué depende ese consejo o cómo saber la mujer cuando puede ser ese medio? Que tenga Torah. Torah, exactamente. Tiene que tener Torah. Si una mujer no estudia Torah, no sabe cuál es su misión como mujer. Entonces, en cierta manera, digamos que esa es parte importante. O sea, por esa razón, y es aquí es donde viene el equilibrio, viene el balance. Porque el hombre, casi siempre vamos a decir, no, es que el hombre tiene que estudiar Torah. Y sí, es cierto, el hombre sí tiene, más es un aspecto activo, aunque no hay una obligación, pero ya dijimos, obligación solamente dice no tienes un horario específico para hacerlo. Pero ambos, hombres y mujeres, están obligados, sin horario específico,
hablando de ese tipo de obligación, a estudiar Torah. Porque de otra manera no van a poder saber qué es lo que tienen que trabajar. Pero una mujer para ser ayuda idónea tiene que trabajar sobre sí misma primero. A lo largo de la vida, una mujer, dicen los sabios, no viene a corregir nada. ¿Eso es cierto? La respuesta es sí, solo sí. No interactuó con el mundo que hoy vivimos. Porque lamentablemente el mundo también contamina. Es ahí donde se crea esta armadura. Y ahí vemos el caso de Esther. O sea, finalmente Esther requirió de un Mordejai, de un Sadik. El Sadik, el buen ciudadano, el que siempre está viendo que Hashem es la fuente de todo y el que está tratando de ayudar a sacar lo mejor de cada uno. Ese es el Sadik. Y ese representa a Mordejai. Y este representaría el alma de cada uno de nosotros, que necesita ese consejo. Entonces, ¿cuál consejo? El consejo de Torah. Por ello la importancia de estudiar Torah, la importancia de escuchar. Ya aquí vienen otras situaciones, ¿no? Sobre los roles. Hombre y mujer hay roles muy diferentes, pero una de las cosas importantes es de que si la esposa no tiene un buen esposo es porque no ha trabajado. Y eso es algo muy importante. O sea, ¿y cómo trabaja una mujer? Pues a través del recato. ¿Y en qué tiene que ver el recato? El recato tiene que ver con la cuestión de santidad. Cuando una mujer trabaja el recato, empieza a desarrollar santidad. Y eso es lo que permite que sea un rayo de Dios. Hashem le va a empezar a mostrar qué es lo que tiene que ayudar a su esposo. Y viene también el aspecto de la separación. La mujer natural, normal, es la mujer tímida, la penada. Cuando llegan los ángeles con Abraham, preguntan, ¿dónde está Sara? Sara estaba escondida. ¿Qué nos dice de eso? De que ella no quiere ser la imagen de. Eso es lo natural de una mujer. Entonces un hombre hace mal cuando quiere exhibir a su mujer. Por eso la Megilá nos habla de Vashti. Y Vashti ahí vemos que era una persona de realeza. ¿Por qué? Porque dijo, yo no soy un objeto sexual para que me estén presumiendo. Yo sé mi valor. O sea, ahí es interesante esta parte, porque el hecho de que Vashti ahí diga, yo no quiero, es porque ella sí traía eso. Pero tenía un grave problema, era superficial. Porque enseña un Midrash que por qué Vashti mereció la muerte. Porque ella se daba su lugar, pero ¿qué creen? Buscaba mujeres judías para exhibirlas. ¿Para qué? Exhibirlas. Y entonces ese fue la gran falla. O sea, aquí la mujer judía es, digamos que esa muestra de esencia. Es la esencia de la mujer. O sea, finalmente la mujer judía va a representar la santidad, va a representar el milagro, va a representar la vida idónea, va a representar todo. Y en ese aspecto es como vamos a visualizar la parte de la mujer. O sea, para ustedes las mujeres Benay Noach, pues las heroínas son Sara, Rivka, Rachel, Lea y todas las matriarcas y todas las mujeres del pueblo de Israel. Débora y demás que se levantaron. Para los hombres, los varones. Vemos a Abraham, Isaac, Jacob, y cada uno, digamos que enfocado en una misión. Y se dan cuenta, ninguna de estas vidas se parecía. Damos a entender que cada uno es diferente. Cada uno tiene una misión específica que desarrollar. Y entonces en ese proceso se van a unir ambos. Aquí vemos de alguna manera en esta última parte de Hadassah y Esther, como esa parte de estar luchando constantemente, ¿quién soy? ¿Soy Hadassah o soy Esther? Si me importa lo material, soy Esther. Si me importa lo espiritual, soy Hadassah. Entonces, por esa razón es de que ahí existe una confusión, y no es que existe una confusión entre los sabios, sino en nosotros cuando leemos los comentarios de los sabios. ¿Por qué? Porque hay un comentario que dice que Hadassah era la esposa de Mordejai. Y luego Esther es la esposa de Ahasverosh. Y entonces dice, ¿cómo? Y si era su sobrina, dice que la creó como una hija, ¿estaba enfermo Mordejai o qué pasó? No, porque hay que entender también que dice ahí, era como mi hija. Pero esa hija significa que había un cuidado especial.
que espiritualmente Mordejai tenía un cuidado muy particular con ella. Entonces, aquí nos habla de ese juego que a veces la persona cae, entre hacer lo correcto y no hacer lo correcto. ¿Sigo mi esencia o sigo lo que los demás piden de mí? Pero eso lo que los demás piden de mí es el rey que te dice, no hables hasta que yo te diga, no opines hasta que. Y Mordejai dice, no, tú tienes una misión. Tú no tienes que quedarte callada. Entonces ahí habla precisamente de cómo la transformación para que el santo bendito él pueda manifestarse tiene mucho que ver con el rol femenino. Mashiach no va a llegar, dicen los sabios, hasta que la mujer recupere el lugar que le corresponde. ¿Y cuál es ese lugar? Que sea esa ayuda idónea. Y eso implica que el varón de alguna manera también le dé ese lugar a la mujer. No como un objeto sexual, sino como una ayuda idónea. Y ambos, digamos aquí, se debe evitar esa parte de violencia, porque a veces hay violencia entre los dos. Y aquí hay un tema también a veces escabroso. Y digo escabroso porque, con respeto voy a tocar el tema, ¿no? Pero muchas veces se cae en la parte de qué se permite y qué no se permite en el matrimonio, ¿no? Y hay mucho de qué hablar, que ya después hablaremos, digamos, con más profundidad. Ahorita solamente lo voy a ver por encima. Pero, por ejemplo, una pregunta a veces que se da es de que todo varón tiene un talón de Aquiles. Y el talón de Aquiles del varón es la lujuria. La mujer no tiene lujuria, a no ser que haya tenido una pareja lujuriosa, y sí se puede contaminar la mujer de lujuria. Y la lujuria en la mujer, Dios libre, es mucho más grave que un hombre. ¿Por qué? Porque la mujer es llamada a ser un recipiente. Y al ser un recipiente, la impureza queda en ella. Y entonces por esa razón es de que es mucho más grave, porque la mujer puede transmitir esa impureza a muchos hombres. El hombre no. Digamos, el hombre no en el sentido de que él no va acumulando. O sea, las caras que él tiene, claro que él va acumulando a medida que va teniendo parejas también. Pero digamos que no retiene como la mujer. La mujer es un recipiente. Por eso está prohibido en la Torah que un Cohen Gadol se case con una divorciada, con una mujer que no sea virgen. Porque toda esa impureza pasaría a él y ya no haría un servicio completo, un servicio perfecto. Y ahí vamos entendiendo muchos aspectos. Entonces, aquí el por qué no está permitido las relaciones fuera de un matrimonio, esa es la razón. O sea, no es la Torah que sea puritana y que te diga, no, es que, y que vaya en contra de lo que ahorita está en la sociedad. No, es que a la sociedad no le importa esa parte. La sociedad es precisamente este reino de Ahasverosh. El placer, la fiesta y digamos, a 180, ¿quién hace una fiesta de 180 días? Decíamos, vaya Ahasverosh. No, nosotros nos pasamos. O sea, el hombre de hoy, el contemporáneo, hace fiesta 365 días del año. No toma conciencia de su misión en este mundo. Se la pasa en fiesta todo el tiempo. Buscando placer tras placer tras placer. Eso es fiesta. Y banquete tras banquete. Alimentándose de cosas que no lo ayudan a crecer. Ese es el trabajo de nosotros en Purim. Reflexionar en eso. ¿Qué estamos haciendo? ¿Realmente estamos reconociendo a Dios? Porque ahí viene la parte que preguntamos hace un rato, ¿no? Más temprano. No, yo decía por la mañana, pero no es cierto, no llega en la mañana. Que ¿por qué no aparece el nombre de Dios? Porque es nuestro deber encontrar a Dios. Dios está oculto en este mundo y espera que lo busquemos y lo encontremos. Está oculto en este mundo. La pregunta es, ¿lo estamos encontrando? ¿O nos estamos quedando con ese espejismo que nos viene a reflejar Purim? Dice, digamos, la moraleja de Purim es, tu vida, tu mundo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Si tú hoy aceptas, digamos, que hacer ese cambio, ser quien Hashem bendito es, te mandó a hacer, un abrir y cerrar de ojos va a cambiar todo. Pero tienes que tomar esa decisión. ¿No sabes quién eres? Entonces cuestiónate.
¿Acaso la vida nada más es, si como hombre, trabajar todo el día? Como mujer, lo mismo también, trabajar todo el día. Cada uno tiene que ver cuál es en realidad ese llamado que Hashem nos hizo. ¿Nos conocemos o no nos conocemos? Bueno, tienes que quitarte tu armadura. En otras palabras, quitarte tus condicionamientos, quitarte costumbres, tradiciones, cuestionar si realmente estás viviendo la vida que Hashem quiere o estás viviendo la vida que alguien más te está poniendo, o aparentar lo que quieras aparentar. Y entre las obligaciones, digamos que del hombre, aunque la Ketubá dice allí que está obligado a alimentar, que está obligado a vestirla al doble de lo que él se viste y a cumplir las relaciones maritales, o sea, fíjense cómo dice aquí, a cumplir las relaciones maritales, diciéndonos que no es una obligación, y hay que aclarar esa parte, una obligación de la mujer cumplir los deseos del hombre, sino más bien el hombre tiene que cumplir los deseos de la mujer. Pero hay otra situación también aquí importante. ¿Quién es una mujer? Un matrimonio, para que sea llamado matrimonio, tiene que tener intimidad al menos. Digamos, si quieren un matrimonio sano, una vez al mes, pero no puede pasar más de 3 meses porque para un Benei Noach más de 3 meses implica divorcio. Digamos que ahí también está regido esa parte. Por supuesto, aquí tiene que ver con el hecho de que, y eso lo digo porque a veces puede ser un arma de doble filo. Muchas veces también ha pasado que luego me castigan los varones. No, pues ahí dice que cuando yo quiera y no quiero ya nunca más en mi vida. Ahí hay un problema. Es que ese es digamos que el tema allí es de que espiritualmente hay una desconexión. No, o sea, no hay una transgresión porque están viviendo bajo el mismo techo. Pero espiritualmente sí hay una separación. O sea, por ahí creen que en el caso de aquí de Javá y Adán, después de que tienen hijos y ven que se da esa parte de que Caín mata a Abel, y entonces ¿qué dice Adán? Ya no quiero nada. Y se aleja de Javá. ¿Por qué? Porque no logra superar la muerte de Abel. Entonces pasa el tiempo, y tiempo es muchos años. De repente se encuentra a Lemech y dice, Adán, ve y habla con esas mujeres. Tenía 2 mujeres Lemech. Y le dice, ¿qué pasa? ¿No quieren cumplirme? ¿Cómo que no quieren cumplirte? Sí, no, dicen que no. Que no, que la haga como yo quiera. Y entonces va Adán. Oye, no, es que eso, mira, es una necesidad. Todo hombre tiene esa necesidad. Hashem le dio esta situación así, así, así. Si tú no cumples, pues... Y le contesta Ada. Le dice, mira, Adán. Métete en tus propios asuntos. ¿Cómo que métete en tus propios asuntos? Si mete en sus propios asuntos. ¿Qué vienes tú aquí a abogar por Lemech? A ver, ¿por qué no has estado tú con Javá? ¿Por qué no le has cumplido a Javá? En ese momento se va para atrás Adán. Y entonces ahí, precisamente, digamos que, ¿qué pasó con Adán y Javá? Hubo una desconexión espiritual. Sí, se volvieron a unir, vuelven otra vez a estar juntos, pero en cierta manera, digamos que no fue lo mismo. Entonces, para el caso del Benei Noach, es muy importante que no haya una separación de más de 3 meses, porque no, el caso del judío tiene mucho resguardo, el Benei Noach no. O sea, muchas veces también Dios libre, la infidelidad es por eso. Muchas veces la infidelidad es por eso, porque no hay un cumplimiento a ambos. Entonces, digamos, aquí es importante que tener en conciencia ello. Ahora bien, aquí ya surgen muchas otras preguntas, ¿no? Pero que ya nos desviamos a lo mejor un poquito del tema, pero es importante porque también eso tiene que ver con esencia. En tu esencia hay cosas que también no son a lo mejor del todo, digamos que decir
buenas, entre comillas, pero es algo también que es parte de ti. Cuando una persona, un hombre y una mujer se unen, se dice que Hashem es el tercer socio. El acto más sagrado del hombre es la intimidad. Por supuesto, esta con santidad. ¿Y cómo es con santidad? Que no sea por complacerse en el caso del hombre. En el caso de la mujer, aunque no lo crean, está permitido. Si tiene la necesidad, la mujer tiene permitido. Y digamos que en ese sentido, por eso dice ahí la Ketubá, tiene que complacer el hombre a su mujer. ¿En qué? ¿Cómo? Como quiera. La mujer. Y entonces digamos que no hay restricción en ese sentido también. Y entonces todo eso tiene que ver con que aceptes en esa parte de ti. Lamentablemente, la religión viene a veces a separar esos temas y hacerlos tabúes. Pero el judaísmo lo habla claro. Dice, es parte de tu naturaleza también eso. Y también en eso puedes tener santidad. Digamos que este es un aspecto de entender también que a veces la desunión o separación entre pares es porque ahí no hay una unión. Una unión. Para que el varón y la mujer puedan estar bien, tienen que tener esa parte también en paz. Que el hombre realmente se una a su mujer porque quiere complacerla. Y en esa parte de complacer es que ella sienta placer, como se dice allí. No al revés. El hombre es el que complace, la mujer es la que recibe ese placer. Entonces, esa es parte de un énfasis muy importante también, que nos viene a recordar esta fiesta. O sea, realmente, si hablamos de placer, el placer más grande, decía Rav Noah Weinberg, es eso, la intimidad. Y hay una energía muy grande allí. Entonces, si eres capaz de aplicar esta ley de no cometer inmoralidad sexual, es porque ya lograste eso. Y eso es el amor. Conoces a esa persona. Cuando tú te unes a tu esposa que tiene buenas cualidades, o tu esposo que tiene buenas cualidades, están en ese momento los dos fortaleciendo sus cualidades buenas. Construyendo un puente. Pero también lo contrario es cierto. Si la mujer tiene cualidades no buenas que no quiere trabajar, se las transmite al hombre. Y viceversa, el hombre a la mujer también. Y por esa razón es que hablamos del recipiente que es la mujer, es que no se demanda a la mujer que busque una pareja. Dice, no hay una obligación en la mujer, porque tiene que ser conquistada. Cuando la mujer es conquistada es cuando realmente viene esta parte de que allí ella se siente que le es importante. Entonces, bueno, finalmente, digamos que en ese trabajo de conocer tu identidad, de conocer realmente qué es lo que Hashem pide de ti, tienes que ser quien tienes que ser. Como mujer tienes un rol, como hombre tienes otro rol, pero ambos se unen y forman uno solo. Por eso dice, el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Esa es la misión particular, o sea, no estamos solos en este ejercicio. No hay rey sin reina. Así de simple. Entonces necesitamos una reina para ser rey. Porque un hombre que no tiene esposa es un príncipe. Se requiere, digamos, que de esta... Sí, digamos, en base a la Gemara dice, medio hombre, no tiene bendición. Y hay muchos aspectos ahí que se refieren. Y en forma general, digamos que es importante entonces ver que Purim nos habla del potencial. El potencial que tienes como hombre, que tienes como mujer también. Y la invitación que como Benei Noach tienes una identidad. No asesines, no critiques, no mates, no des palabras que causen desunión. Más bien considera a tu par como alguien más grande que tú. No robes. Eso implica que des a tu pareja lo que necesita, a tus hijos lo que necesitan. Tus hijos necesitan amor, pero también necesitan disciplina. Siempre tienes que saber qué es lo que necesita el que está a tu alrededor. Y eso es no robar. Cuando tú das algo que el otro no necesita, estás robándole. Quitar el tiempo, quitar intelecto. Hay muchas formas de robo. Ya eso, digamos que ahí a lo largo de varias clases hemos desarrollado estos temas. No idolatrar, no dependes más que de Hashem.
Entonces tienes que saber que Hashem está siempre allí. Purines esa conciencia. No te creas tan importante que ya lo sabes todo. Necesitas de Hashem siempre. Hashem es el que te da inteligencia, te da todo lo que tienes, fuerza, todo. Todo lo que has hecho ha sido gracias a Hashem. Entonces, de igual manera, cuando tú estés buscando, digamos, si estás soltero o soltera, aquí es muy importante que lo primerito que tienes que poner es tu propósito. Que como hombre puedas cumplir un propósito en esa mujer. Hay mujeres que no les gustan que las mantengan. Y ahí el hombre se va a complicar, porque no va a estar cumpliendo al 100. Y así que no se vale que el hombre en comodidad diga, no, pues que ella también trabaje. No, el hombre no está trabajando, no está creciendo. Entonces la importancia de que el hombre se haga responsable de la casa. También de que la mujer no quiera tomar ese papel activo. O sea, al principio se puede, sí. Y de hecho la Torah lo permite si no hay hijos. Si hay hijos, la cosa cambia. Pero si no hay hijos, se puede llegar a un acuerdo, pero no puede ser más importante el trabajo que la familia. Y entonces ahí dentro de las cosas que se trabajan es el dejar el yo por el nosotros. ¿Por qué? Nosotros. Ya no es lo que yo quiera, es lo que necesitamos. Si no caigo en robo. Ya no es lo que él quiera o ella quiera, sino lo que nos acerca a Hashem. Porque si anteponemos a Hashem, entonces tenemos confianza en que Hashem quiere que seamos felices y nos ha dado a la pareja que necesitamos. Entonces si yo ya busqué, ya abrí mis ojos y demás, ya puedo cerrarlos una vez que ya hice todo mi examen, ¿no? Pero no se vale que ya hice tu examen y con los ojos cerrados, ¿no? Sí. No, sí, es el hombre de mi vida. Y ya cuando te casas, abre los ojos y ¿qué hice? Lo siento ya. Si eres varón ya estás frito, si eres mujer ya estás frita. Y ahora tienes que tratar de arreglar lo que se pueda arreglar. La mujer tiene más ventaja que el hombre. ¿Por qué? Porque si el hombre se equivoca en elegir su pareja, él sí está frito completamente. Porque el hombre no puede transformar a una mujer. No se le dio esa capacidad. La mujer sí. La mujer puede moldear al hombre. Por eso es de que se enseña que un hombre tiene que buscar una mujer con principios, que ame la Torah y demás, porque la mujer arrastra al hombre. Por eso es que el rol está en el hombre. El hombre tiene que buscar a su pareja, no la mujer al hombre. De esa manera, digamos que ahí vamos precisamente creando todas esas protecciones. Ahora, todo esto, ¿qué tiene que ver con la Megilá Esther? Todo. Porque el reinado de Ahasverosh implica que te olvidaste de lo que es importante. Como Benei Noach, esas son cosas importantes. No blasfemar. Eso es lo que más daño hace un Benei Noach, quejarse. Si te quejas, estás diciendo que Dios no es perfecto, que Dios comete errores. Hashem no comete errores. Y entonces también blasfemar implica que tú no tomes responsabilidad. Hay problemas, lo siento, pero no se equivocó el sistema de Hashem bendito. Te equivocaste tú. No hay tribulación sin transgresión. Entonces entender, digamos que todos esos principios son lo que realmente nos va a ayudar a que no caigamos precisamente en el ocultamiento de Dios. Hashem se oculta cuando tú te olvidas de Él. Por eso antes de que hables en contra del santo bendito, mejor di, Hashem, ¿qué quieres que aprenda de esta situación? ¿Qué se me olvidó? Muéstrame en dónde me equivoqué. Porque es así. Siempre nosotros somos los que nos equivocamos. Entonces, blasfemar es que tú no aceptes tu responsabilidad. Blasfemar es que culpes a Dios. Que piensas que las cosas no son perfectas. Todo es perfecto. No comer miembro mal con vida. Eso implica que elijas la vida. Ya decíamos, ¿no? El sabio Juan Gabriel, pero ¿qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? O sea, ¿qué necesidad tienes de cometer errores? Si ya sabes que un camino no te lleva al bien, dice nuestro Rabarush, tienes que aprender a ser sabio. ¿Quién es sabio? El que aprende de los demás. Eres el más chico de los hermanos y has visto que tus hermanos mayores han cometido errores. ¿Por qué tú no aprendes de sus errores?
No tienes que vivir las situaciones que ellos vivieron. Y también viceversa, puede ser que a lo mejor el más chiquito es el más tremendo, ¿no? Entonces tú como mayor ve los errores de los pequeños y no cometemos errores. Y no caigas en arrogancia de decir, no somos iguales. A mí no me va a pasar, porque te prometo, Hazbe Shalom, pero vas a caminar hacia allá. Porque el que dice, ya lo sé, ya lo tengo dominado, Hashem dice, contra el orgulloso contenderé. Todo eso está dentro de ese enmascaramiento de las situaciones de conflicto en tu vida. Y aquí el pueblo de Israel fue el que nos trae a Hashem en esta festividad que analicemos la Megilá Esther para que nos demos cuenta que Él está detrás de todo. Y solamente cuando ocupas el lugar, reconoces en qué te has equivocado y empiezas a trabajar en ti mismo, en desarrollar esa esencia que Él te dio para que seas la mejor versión de ti mismo, es cuando Él va a hacer que todo cambie. Entonces, si hubo pruebas en esta semana, complicadas, situaciones difíciles, es Hashem que te está diciendo, onta bebé. ¿Y tú qué tienes que decir? Acá estoy. Hashem te está buscando. Pero tú no te sentías que eras el bebé. No corriste a los brazos de Hashem porque no te sentías el bebé. Tú decías, no, soy niño Gandhi. Yo hago lo que yo quiera. Yo controlo y dirijo todo. Ahí están los problemas. Finalmente, establecer leyes corte de justicia, ponte límites. Si sabes que cometes errores, hay cosas que estás luchando, evita meterte en esos conflictos. Si la ira es tu problema, ¿qué estás haciendo para no tener ira? Aislarme. La ira no se trabaja aislándose, o sea, la ira se trabaja aceptando que además de Él bendito es no existe nadie. Dejando de pensar que hay otro Dios. Dice, no tendrás otros dioses delante de mí. La ira es que tú quieres controlar. Que tú quieres hacer lo que tú quieres y no aceptas que Hashem te dio una misión. No aceptas que eres una bendición. A veces la responsabilidad pesa. Pero esa responsabilidad que cuando tú la tomas te hace único. Y te hace que tú brilles donde quiera que te encuentres. Entonces finalmente, ¿por qué al final se termina la Megilá hablando de que Mordejai fue segundo del rey? Y por supuesto, Esther la reina. Aquí finalmente, o sea, después Mordejai de estar al servicio de, se convierte en una cabeza de. Un rosh, una cabeza. Indicando que, bueno, él, como él desarrolla su esencia, se vuelve un tzadik. El tzadik es aquel que desarrolla su esencia, que cumple con lo que Hashem le pidió. Entonces aquí ya nos la pone fácil el Rebbe Nachman. ¿Quieres ser un tzadik? ¿Quieres ser una tzadeket? Sé quién tienes que ser nada más. Empieza a cuestionarte. ¿Quién soy? Y en ese quién soy tienes que responder muchas preguntas. ¿Qué virtudes tienes? ¿Cuál es tu misión en este mundo? ¿Hacia dónde estás caminando? Todas esas preguntas están ahí en el curso de El Caballero de la Armadura Oxidada. O sea, que te des cuenta si no estás viviendo con una armadura, con un disfraz. Hay una pista. Cuando estás con un disfraz, no aceptas, te es difícil aceptar la voluntad de los otros. Si te cuesta trabajo aceptar que otros te den un consejo y hasta dices, ¿y por qué me da un consejo? ¿Quién se lo pidió? Tienes una armadura. Porque la armadura no te permite recibir. Y la armadura es un mecanismo de defensa. Y entonces cuando tú tienes esa armadura, lo único que tienes que hacer, aunque no lo creas, es trabajar tu interior. Porque entonces vas quitando condicionamientos de rechazo, de ira que heredas a lo mejor de los padres, situaciones que a lo largo de la historia de tu familia vienen, patrones. Como decíamos, o sea, el primer año, antes de que se concibe el niño, ahí viene toda la información.
Los padres transmiten toda esa información, miedos y demás. Entonces ahora imagínense, si mis padres no tenían conocimiento de esto, el cóctel de cosas que tengo en mi interior. Y entonces saber que muy probablemente estoy teniendo una armadura. Estoy viviendo con un disfraz. Y entonces ahora ya voy a saber por qué a veces me enojo sin sentido. Y si me enojo sin sentido es porque no estoy siendo quien debo ser. Estoy viviendo una vida que no es la vida que Hashem quiera que viva. No me he cuestionado principios, no me he cuestionado muchas cosas. Y simplemente digo, es que esto funciona porque le funciona a tal y a tal. No, todos somos diferentes. Entonces la llamada es, sé quién tienes que ser. Encuéntrate. Cuestiónate. ¿Quién soy? Pregúntale a Hashem. Si sientes que es muy difícil esa pregunta, pregúntale a Hashem. Hashem, ¿qué quieres de mí? Es el tercer nivel de la emuná. Además de él no existe nadie, es el primero. Es decir, que Hashem controla y dirige todo. Ese es el nivel número 1 de la fe. Tienes que saber que todo lo que pasó en tu vida, Hashem lo controló y dirigió. No hubo nadie más. Segundo, todo es para bien. Todas las situaciones que viviste, Hashem la ha hecho para tu bien. Para que despiertes, para que crezcas, para que te cuestiones, para que dejes de vivir una vida sin sentido o una vida de comodidad. Y lo más importante, ¿cuál es el propósito de esto? El propósito es despierta. Toma el control de tu vida. Purim, no es casualidad. Purim, ¿qué es? Suertes. ¿Casualidad que sale de esto? No. Simboliza que tú, cuando te acomodas, cuando estás en lugar de comodidad, solamente piensas que existe la suerte. Y no estás tomando un rol activo en tu vida. Estás dejando que todo lo del más gire y te haga como quiera. Entonces, como Benay Noach, el pueblo judío es espiritual y nosotros nos toca la parte, digamos, que física o viceversa. Ahorita en Shabbat, lo físico lo hacen los judíos, nosotros nos toca la parte espiritual. En esta festividad, el judío también hace cosas físicas. Casi todas las festividades son físicas, nosotros nos toca las cosas espirituales. Descubrir realmente quiénes somos. Y entonces darnos cuenta que el rey es Hashem, quien controla y dirige todo lo hace para bien, todo tiene un propósito, y que al final lo que él quiere es que nosotros lleguemos, como dijo la reina Esther, mi pueblo tiene un decreto de muerte. Pero ya te dices cuenta, ya sabes cuál es el conflicto, sabes qué es lo que tienes que trabajar. Ese es el mensaje de Purim. Deja de vivir pensando que todo es una suerte. Deja de vivir pensando que lo mereces todo. Y se aplica tanto a cosas buenas como no buenas. De repente te pasan cosas no buenas y que dices, me lo merezco. No, tampoco es que te tires al piso. No, cuando cosas no buenas vienen a tu vida es porque Hashem te está diciendo, hey, ya despierta. Ven, sentámonos, dialoguemos juntos, dice Hashem. Entonces que Hashem nos ayude a tomar conciencia de esto. Entonces eso es el mensaje oculto de Purim, lo que está detrás. Hashem controla y dirige. Toda esa realidad es meramente un teatro de Hashem bendito. Hashem quiere que lo encuentres. Todo lo que pasa en tu vida, Él es el que lo está dirigiendo. ¿Quieres respuestas? Pregúntale a Hashem. Y Él te las dará, ¿verdad, Hashem? Y la llave la tiene Guido. Sí, porque si no, ¿cómo entro? Yo de verdad que sí. Baruch Hashem, pues gracias Hashem. Vamos a hacer una tefilá. De universo, Padre misericordioso, te agradecemos por tu bondad. Gracias por ese día de Purim. Gracias, eterno Dios, porque en este año, 5785, nos hablas, Padre, a que despertemos. Ciertamente, eterno Dios, reconocemos delante de ti que muchas de las cosas que hemos vivido no hemos sido conscientes de la gran responsabilidad que tenemos, Padre eterno. A veces nos hemos olvidado, quizá así como en la historia de la Megilá Esther, viviendo dos vidas, siendo uno, a lo mejor en comunidad, siendo otro allá afuera, y no siendo realmente comprometidos contigo, eterno Padre, porque antes de venir a este mundo tú
Trataste de convencernos de que nosotros no bajáramos, pero nosotros quisimos, porque decíamos que queríamos conocerte. Y tú nos dijiste, te vas a confundir. Nosotros dijimos, no, yo voy a servirte, yo voy a hacer tu voluntad. Y quizá hoy estamos aquí, muy lejos de lo que era tu voluntad, Padre. Pero aún así, como enseñó nuestro querido Rebbe Nachman, la desesperación no existe. Y si pensamos que podemos destruir, debemos pensar que podemos construir. Danos en ese día de Purim, Padre, ese regalo de poder, eterno Dios, volver a empezar. Ayúdanos a empezar de nuevo, a tomar control de nuestra vida, a que realmente nos demos cuenta que no ha habido casualidades en ningún instante, que si hemos tenido situaciones no buenas es porque no hemos tomado responsabilidad, Padre, y te pedimos perdón por ello. Ayúdanos a ser responsables de cada situación de nuestra vida, que podamos reconocer, eterno Dios, que todo lo que ha venido, nosotros lo elegimos, que todo lo que hemos sufrido, nosotros quisimos estar allí. Tú nunca nos obligaste, Padre, tú nunca nos has enviado a cosas no buenas, todo lo contrario. Cada día, eterno Dios, tú confías en nosotros. Y tú, Rey del Universo, siempre esperas que nosotros seamos la mejor versión de nosotros mismos cada día, Padre. Y te decimos que lo deseamos, Padre, lo queremos. Pero tú conoces todos los obstáculos que hay a nuestro alrededor. Tú sabes, Rey del Universo, cuántas cosas hemos vivido cada uno de nosotros. La familia en la cual crecimos. Tú conoces, Padre, los condicionamientos que también traemos y otras cosas que a lo mejor desde el vientre de nuestra madre las traemos aprendidas a través de la genética. Pero para ti no hay nada oculto, Padre. Y es por ello que venimos delante de ti a pedir que nos ayudes, Padre. Si eso es oculto a nosotros, muéstranos. ¿Qué es eso que tenemos que cambiar? ¿Qué es eso que tenemos que transformar? Ayúdanos a tomar cada uno de nosotros el rol que nos corresponde, Padre. Que no nos desviemos de tu Torah ni de siniestra. Que podamos ser los Benei Noach que tú demandas de nosotros y que podamos, Padre eterno, hacer que este día, que es llamado Purim, que es un día también que tú demandas alegría porque es el mes de Adar, de milagros. Dejemos ya, eterno Padre, de pensar en suertes y pensemos que realmente eres tú. Para nosotros no existe la suerte, al igual que para tu pueblo Israel. Sabemos que tú eres el que está detrás de cada situación, Padre. Y cada situación difícil en nuestra vida eres tú, que nos está diciendo, para mi hijo, para mi hija, con todo mi amor. Ayúdanos a recibir, como dijo nuestro querido Rabbi Jonathan, tus abrazos, tus besos. Que podamos entender, Padre, que en realidad las situaciones difíciles son ese beso tuyo, que nos dice, cambia el rumbo. Que nos dice, reflexiona en qué vida estás viviendo. Que podamos ver detrás del telón, Padre, y darnos cuenta que eres tú el que está detrás. En este libro, en esta Megilá eterna nos muestras que no existe la casualidad, que no existe el universo, la suerte, existes tú. Gracias, Padre, por este regalo que nos das de tener ese conocimiento. A lo mejor no éramos conscientes de ello. Quizá muchas veces hemos leído la Megilá y nos aparece un cuento, una historia hermosa, de cómo tú estás siempre salvándonos, pero va más allá, Padre. Nos muestras también el trabajo que se tiene que hacer, el hecho de reconocer los errores, el hecho, Padre, de tomar también esa misión que tú nos dices a cada uno. Todos somos únicos. Así como Mordejai tenía que ser el Sadik y Adasa, la reina Esther, a cada uno nos ha asignado un rol, que quizá tengamos que transformarnos, como el caso de Adasa a Esther, pero saber que esa es tu voluntad, Padre, y saber que ese potencial está en nuestro interior, que nunca dudemos, que nunca desconfiemos de lo que tú nos das, Padre, al contrario, que siempre estamos conscientes de que tú vas con nosotros y vamos de tu mano, Padre. Gracias por tu amor, por tu benevolencia, por tu misericordia, por todo lo que nos das en esta noche, eterno Dios de Shabbat, y que también cumplamos con ese día de Shabbat, Padre, en reconocer que tú en 6 días hiciste todo y el 7º descansaste, que podamos hacer este retorno también para contigo, de reconocer, eterno Dios, todas las cosas buenas. Te agradecemos por todo lo que nos dice en la semana, tanto lo que es bueno a nuestra conciencia como lo que no es bueno, pero en realidad sabemos que tú eres bueno y solamente bueno, Padre. Gracias.
Gracias por esa semana que nos has regalado, gracias por este día de Shabbat. Permite, eterno Dios, que nos conectemos contigo cada día, más y más, Padre, y que vayamos poco a poco limpiándonos de todas esas ideas a lo mejor que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida, experiencias que a lo mejor han sido mal interpretadas erróneamente y que quizá muchas veces te hemos hecho a ti señalado una y otra vez y el culpable de todos nuestros errores, pero no es así, Padre. Aceptamos delante de ti que siempre decidimos y que tú, eterno Dios, en tu bondad siempre has permitido que por el camino que hemos elegido, tú por ahí nos guíes, Padre. Gracias. Gracias por ese cuidado especial y gracias también por llamarnos, eterno Dios, a desarrollar la identidad que nos has entregado. Ayúdanos a ser los Benei Noach que tú quieres que seamos, que podamos, eterno Dios, alejarnos de inmoralidad sexual, del asesinato, del robo, de la idolatría, de la blasfemia, de comer mi mal con vida y que podamos y seamos capaces cada día de establecer leyes y cortes de justicia, pegándonos más y más a ti. Gracias, Padre, te pedimos también que guardes a tu pueblo Israel, que no permitas que el mal prospere en contra de ellos ni de nosotros, y que pronto podamos ver que el sagrado templo se reconstruye, el recto Mashiach se manifieste, que todo tu pueblo retorne a la santa tierra de Israel, y que pronto también tengamos la alegría de ver, Padre eterno, que se llena el mundo de tu justicia, tu verdad y tu paz, y que todas las naciones reconocen que solo tú eres uno y único, y además de ti no existe nada y nadie más. Que así sea tu voluntad pronto en esos días, de una manera buena y dulce. Amén y amén. Nos vamos con canciones de Shabbat. Baruch Hashem. Shabbat Shalom, hey, Shabbat Shalom, hey, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, hey, Shabbat Shalom, hey, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, hey, Shabbat Shalom, hey, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Use Shalom bin Romav, Uyase Shalom Aleinu, Be'al Kol Israel, Beimru, Amen. Ose Shalom bin Romav, Uyase Shalom Aleinu, Be'al Kol Israel, Beimru, Amen. Uyase Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Israel. 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 Beimru, Amen. Shalom Jerusalem, Shalom Jerusalem, Shalom Jerusalem, Shalom Jerusalem. Shalom, Shalom Jerusalem. Shalom, Shalom Jerusalem. Pedir por la paz de Jerusalén, pedir por la paz de Jerusalén, pedir por la paz de Jerusalén, Jerusalén por siempre viva en paz. Pedir por la paz, pedir por la paz, pedir por la paz. Jerusalén por siempre vive en paz. Pedir por la paz,
pedir por la paz, pedir por la paz. Jerusalén por siempre vive en paz. Shabbat Shalom a todos. Gracias Hashem, gracias Hashem. Ahorita antes de en la cena cantamos unos telim con el favor de Hashem. Entonces gracias Hashem. Nos preparamos con el fuego del Eterno.